En la primavera del año 1200, una niña llamada Nefertari estaba de pie en el patio del templo de Amón, en Karnak, mientras los sacerdotes le afeitaban completamente la cabeza. Tenía solo 9 años. Su padre, un funcionario menor, la había llevado allí 3 días antes porque debía una deuda al templo que no podía pagar con plata ni con grano. Así que pagó con su hija. Nefertari no entendía lo que estaba ocurriendo. Solo sabía que su padre le había dicho que estaba recibiendo un gran honor, que serviría a los dioses y que debía mostrarse agradecida y obediente. Cuando la navaja de bronce raspó su cuero cabelludo, llevándose cada hebra del largo cabello negro que solía trenzar con tanto cuidado, Nefertari comenzó a llorar. Una sacerdotisa mayor la abofeteó con fuerza. «Las siervas de los dioses no lloran», dijo la mujer con frialdad. «Ya no tienes lágrimas, ya no tienes nombre. Ahora perteneces a Amón, y Amón no acepta la debilidad». Así comenzó la nueva vida de Nefertari, una vida que duraría 43 años. Una vida de confinamiento, control y sufrimiento silencioso entre muros cubiertos de imágenes de gloria divina. Nunca saldría del templo, nunca se casaría, nunca poseería nada, ni decidiría sobre su propio cuerpo o su futuro. Serviría en silencio hasta morir y sería enterrada en una tumba sin nombre, sin familia que la llorara y sin un recuerdo que la historia conservara. Pero lo que la mayoría de las personas no sabe es que Nefertari no fue especial ni un caso aislado. No fue una excepción dentro de un sistema bueno. Fue una entre miles de niñas y mujeres que pasaron toda su vida en templos egipcios, con títulos que sonaban sagrados, pero que ocultaban una verdad mucho más oscura. Las llamaban esposas del dios, siervas del dios, manos de la diosa, puras y adoratrices divinas. Eran títulos hermosos para un sistema que destruía vidas con la misma eficacia que un campo de batalla. Un sistema que explotaba la debilidad como cualquier mercado de esclavos y borraba identidades tan completamente como un conquistador que arrasa la capital de su enemigo derrotado. Esta es la historia de lo que los sacerdotes egipcios hicieron con las vírgenes del templo en el antiguo Egipto. Y antes de continuar, debes saber que lo que voy a describir no es mito, ni drama inventado. Está probado por inscripciones en templos, antiguos registros en papiro y relatos de historiadores que fueron testigos de estos hechos. Si quieres entender cómo el poder religioso puede usarse para aprovecharse de los débiles, cómo el lenguaje sagrado puede ocultar abusos terribles, suscríbete a este canal ahora mismo. Aquí exploramos los lados más oscuros de la historia antigua, usando pruebas reales y fuentes auténticas. Presiona el botón de suscribirte y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y si alguna vez visitaste estos templos en Egipto sin saber lo que realmente ocurrió detrás de sus muros. Ahora, déjame contarte la diferencia entre el mito y la verdad sobre las vírgenes del templo en el antiguo Egipto y por qué casi todo lo que crees saber sobre ellas probablemente está equivocado. Pero te advierto, lo que viene a continuación es mucho más oscuro de lo que imaginas. Cuando la mayoría de la gente escucha sobre las vírgenes o sacerdotisas de los templos egipcios, se imagina algo elegante y noble. Visualizan mujeres gráciles, vestidas con lino blanco, realizando rituales sagrados, siervas respetadas de los dioses, viviendo vidas llenas de propósito espiritual. Piensan en las vírgenes vestales de Roma, pero en versión egipcia. Mujeres santas, honradas, protegidas y que eligieron libremente su camino sagrado. Pero esa imagen tan bella es completamente falsa. Y es falsa de una manera que demuestra lo poderoso que era el antiguo arte de la propaganda. Muestra cuán perfectamente quienes construyeron ese sistema lograron ocultar sus verdaderas intenciones detrás de palabras bonitas y símbolos sagrados. Déjame explicarte lo que estas mujeres realmente eran. Según la religión egipcia, la palabra más común para ellas era Hemet, que significa literalmente sierva del dios, o a veces esposa del dios. Otros títulos incluían Datet, que significa adoradora del dios, Shemayat,
que significa cantora o músico, y Kener, un término más general para asistente del templo. Cada título implicaba distintas funciones y jerarquías, pero todas compartían una misma realidad. Las mujeres estaban atadas al templo, controladas por los sacerdotes y obligadas a seguir reglas que les arrebataban su libertad y hasta su sentido de identidad. La palabra virgen, en este contexto, debe explicarse porque la gente moderna la malinterpreta con frecuencia. En la vida del templo, pureza o virginidad no solo significaban no haber tenido relaciones sexuales. A menudo se referían a pureza ritual, estar libre de cualquier cosa considerada impura o profana. Pero esa pureza ritual se imponía mediante un control físico real, control sobre los cuerpos y las vidas privadas de las mujeres. Las mantenían puras para los dioses, lo que en realidad significaba que estaban disponibles para los sacerdotes, quienes afirmaban actuar como representantes divinos. Y aquí hay algo que es fundamental entender. La mayoría de estas mujeres no eligieron esa vida. Fueron entregadas a los templos, muchas veces siendo aún niñas, a través de sistemas que les quitaban el derecho de elegir mucho antes de que pudieran comprender lo que sucedía. Algunas eran ofrecidas por sus familias como regalos a los dioses para ganar su favor, cumplir un voto o simplemente reducir el número de bocas que alimentar. La dedicación se presentaba como un acto de fe y devoción, pero para la niña significaba ser abandonada para siempre, separada de su familia, sin posibilidad de volver atrás. Pero espera, porque la situación era aún peor. Algunas niñas eran entregadas como pago de deudas, tal como le ocurrió a Nefertari. Los templos en el antiguo Egipto eran poderosos y ricos. Poseían tierras, prestaban grano y plata y cobraban impuestos. Cuando las familias no podían devolver lo que debían, podían ofrecer a sus hijos, generalmente hijas, como pago. Estas niñas entonces servían al templo de vida. Era tráfico humano legal, disfrazado de servicio sagrado. Y luego estaban las niñas tomadas de tierras conquistadas o de familias que habían perdido el favor de la élite religiosa. Los ejércitos egipcios capturaban personas de Nubia, Libia y el Levante. Entre esos cautivos había niñas y jóvenes seleccionadas para el servicio del templo. Eran llevadas a Egipto, asignadas a distintos templos y forzadas a una servidumbre sagrada, sin posibilidad alguna de escapar. Pero lo que más te sorprenderá es que estas niñas solían ser extremadamente jóvenes cuando todo comenzaba. Los registros y las inscripciones en los templos muestran que algunas ingresaban al servicio tan pronto como a los 8 o 9 años. Algunas fuentes dicen que las niñas podían ser incluso más jóvenes, aunque es difícil saberlo con certeza, porque los registros antiguos no siempre incluían fechas de nacimiento exactas. Lo que sí sabemos es que muchas de estas niñas ni siquiera habían alcanzado la pubertad cuando fueron separadas de sus familias y entregadas a los templos. Eran niños, demasiado jóvenes para consentir, demasiado jóvenes para entender lo que realmente les estaba ocurriendo. Déjame contarte sobre otra niña. Su nombre era Mutmua, y tenía solo 8 años cuando los soldados llegaron a su aldea en Nubia, después de que Egipto conquistara la región durante el reinado de Tutmosis III. Los soldados estaban recolectando tributos, oro, marfil, grano y niños. Mutmua fue elegida junto con otras 12 niñas de diferentes familias en la zona. Las niñas fueron atadas con cuerdas y obligadas a marchar hacia el norte, rumbo a Egipto. El viaje duró cientos de millas y tomó muchas semanas. Mutmua no hablaba egipcio, no tenía idea de lo que estaba pasando ni de a dónde iba. Solo sabía que había sido arrancada de su madre, de sus hermanos y de todo lo que conocía. Lloraba todo el tiempo durante la marcha, hasta que uno de los guardias egipcios la golpeó y le dijo que llorar no estaba permitido. Después de eso, aprendió a llorar en silencio, con lágrimas rodando por sus mejillas, pero sin que escapara ningún sonido de sus labios. Cuando las niñas llegaron a Tebas, fueron llevadas a diferentes templos. Mutmua fue entregada al templo de Mut, una diosa relacionada con la maternidad y la realeza. La dolorosa ironía se le haría evidente años después, cuando aprendiera egipcio. Servía a una diosa de las madres,
mientras se le negaba la oportunidad de convertirse en madre ella misma. Ahora, escucha con atención, porque lo que voy a explicar a continuación es el proceso que convertía a niñas como Nefertari y Mutmua, de niños con familias y nombres, en propiedad de instituciones religiosas. Y este proceso estaba cuidadosamente diseñado para romper su espíritu y prepararlas para una vida de obediencia completa. Cuando una niña era elegida para el servicio en el templo, ya sea por oferta familiar, pago de deudas o conquista militar, pasaba por una serie de rituales destinados a borrar su antigua identidad y reconstruirla como una sirvienta del dios. Estos rituales no ocurrían rápidamente, duraban días o incluso semanas, desmoronándola lentamente y moldeándola en alguien que obedecería sin cuestionar. El primer ritual se llamaba purificación a través del agua. La niña era llevada a una piscina sagrada o a una cuenca dentro del templo para un baño ritual. Eso podría sonar inofensivo, pero no lo era. Los baños eran dirigidos por sacerdotes y mujeres mayores del templo. Se le quitaban las ropas de su vida anterior, y su cuerpo era lavado una y otra vez con agua mezclada con natrón, una sal natural. Pero aquí es donde se vuelve perturbador. Estos baños no eran solo para limpiar, eran inspecciones invasivas disfrazadas de rituales sagrados. Los sacerdotes revisaban el cuerpo de la niña, fingiendo que era para asegurarse de que fuera pura e impecable para servir a los dioses. Niñas pequeñas eran tocadas y examinadas por hombres extraños, que les decían que esto era un deber sagrado, que los dioses lo requerían, que resistirse o mostrar incomodidad enojaría a los poderes divinos. Déjame contarte lo que le pasó a Nefertari durante su baño de purificación. Fue llevada a una piscina de piedra en un patio cerrado, donde 3 sacerdotes y 2 mujeres mayores del templo la esperaban. Le dijeron que se quitara la ropa. Cuando dudó, asustada y avergonzada, una de las mujeres la agarró con rudeza y se la quitó. Nefertari fue empujada al agua fría. Temblaba e intentaba cubrirse con las manos. Uno de los sacerdotes entró en la piscina con ella. Le dijo que se quedara quieta y mantuviera los brazos a los lados. Luego, sus manos se movieron sobre su cuerpo, tocándola de maneras que la hacían sentir profundamente incómoda. Cuando se apartó, él le agarró el brazo con fuerza suficiente para dejarle un moretón y le dijo que los dioses estaban mirando, que esto era una prueba para demostrar su valía, y que si fallaba, su familia sería avergonzada y los dioses podrían castigar a todo Egipto. Nefertari se quedó congelada por el miedo mientras continuaba la inspección del sacerdote. No entendía qué le estaban haciendo ni por qué. Solo sabía que estos eran sacerdotes, hombres que afirmaban hablar por los dioses y siempre le habían enseñado a obedecerlos. Así que se quedó quieta y lo soportó, con lágrimas deslizándose en silencio por su rostro, mezclándose con el agua de la piscina. Esta primera violación, disfrazada de acto sagrado, estableció el tono para el resto de su vida. Le enseñó que su cuerpo no era suyo, que pertenecía al templo y que los sacerdotes tenían derecho a tocarla y controlarla cuando quisieran. Desde el primer día, las niñas aprendían que serían examinadas, controladas y obligadas a obedecer, sin importar cuán incómodas o asustadas se sintieran. Su dolor no importaba, porque la religión se usaba para justificar cada invasión de sus cuerpos. Pero no terminaba allí. Después de la purificación venía el ritual de afeitado que mencioné antes. La cabeza de la niña era completamente afeitada hasta quedar calva. Esto era común para ciertos sirvientes del templo y sacerdotes, supuestamente para mantenerlos puros y separados de la gente común. Pero el afeitado también tenía un propósito psicológico más profundo. El cabello, especialmente para las niñas pequeñas que lo llevaban en estilos bonitos, era parte de su identidad. Quitarlo eliminaba esa identidad. Las hacía verse todas iguales, despojadas de individualidad y orgullo. Cuando Nefertari se miró en un espejo de bronce después de que le afeitaran la cabeza, no reconoció al niño calvo que la miraba de vuelta. Ese reflejo ya no era Nefertari, era alguien creado por el templo. El afeitado a menudo era seguido por el renombramiento.
El nombre de nacimiento de la niña, el que le habían dado sus padres, le era quitado y reemplazado por uno nuevo elegido por el templo. A veces los nuevos nombres honraban a los dioses, como amada de Amón, bella para Hathor o la que pertenece a Mut. Otros nombres eran más simples, solo describiendo su rol, como la que canta o la que sirve. Nefertari fue renombrada Nefert-Nebit, que significaba Bella es la señora, una referencia a la diosa. Su nombre de nacimiento fue prohibido. Le dijeron que nunca lo pronunciara de nuevo, ni siquiera que pensara en él. Si alguna vez la atrapaban usándolo, sería castigada. El nombre que le había dado su madre, el que la ataba a su familia y a su pasado, fue declarado muerto, al igual que la vida que había perdido. Este renombramiento completaba la muerte simbólica de quien solía ser. Ya no era la hija de su padre, ya no pertenecía a su familia. Ahora era una creación del templo, hecha para él y propiedad de él. Pero, espera, porque aquí es donde el proceso de dedicación toma un giro aún más oscuro que necesitas entender. Después de la purificación y el renombramiento, venía lo que los registros antiguos llaman la ceremonia del matrimonio divino. Las niñas que eran elegidas para un servicio especial en el templo pasaban por un ritual en el que simbólicamente se casaban con el dios al que servirían. Esta ceremonia se describía como un gran honor, convertirse en la novia de un dios, algo mucho mayor que cualquier matrimonio normal pudiera ser. Los detalles del ritual variaban dependiendo del templo y del dios, pero las partes principales solían ser las mismas. La niña era vestida con ropas de novia, llevada ante la estatua o el santuario del dios, y obligada a pronunciar votos de lealtad eterna y servicio a su esposo divino. Los sacerdotes actuaban como la voz del dios, diciendo que él aceptaba a su nueva novia y la bendeciría a cambio de su obediencia y pureza. Déjame contarte lo que Mut-Mua pasó durante su matrimonio divino con la diosa Mut en Tebas. Para entonces tenía 10 años. Ya había pasado 2 años en el templo, aprendiendo egipcio y cómo realizar sus deberes básicos. La vistieron con lino blanco fino, mucho más hermoso que cualquier cosa que hubiera usado en su aldea nubia. Su cabeza calva fue cubierta con una peluca de trenzas detalladas. Su rostro fue pintado con maquillaje y la decoraron con joyas. Luego la llevaron al santuario interior del templo, una habitación de piedra oscura a la que nunca le habían permitido entrar antes. El aire olía a aceite e incienso, y lámparas parpadeantes proyectaban sombras sobre la imponente estatua de la diosa. Los ojos de la estatua, hechos con piedras preciosas, parecían mirarla directamente mientras se acercaba. El sumo sacerdote estaba de pie frente a la estatua. A su alrededor, otros sacerdotes y mujeres mayores del templo formaban un círculo silencioso. El sumo sacerdote comenzó a cantar con una voz profunda y resonante que rebotaba en las paredes. Hablaba en una forma antigua de egipcio que Mut-Mua había estudiado, pero aún no entendía por completo. Afirmaba hablar por la diosa misma, diciendo que Mut daba la bienvenida a Mut-Mua como su novia elegida. Luego le dijeron a Mut-Mua que repitiera los votos que le habían enseñado. «Me entrego a Mut. Mi cuerpo es su templo. Mi vida es su propiedad. Serviré en pureza y obediencia para siempre. Pertenezco a la diosa ahora y para siempre. No tengo otro señor, otra familia, otro propósito que el servicio». Mut-Mua repitió cada palabra. No tenía opción. No entendía realmente lo que decía, pero esas palabras la atarían al templo por el resto de su vida. Los sacerdotes presenciaron la ceremonia y la registraron oficialmente. Desde ese momento, Mut-Mua pertenecía legalmente al templo. No tenía derechos, ni libertad, ni salida. Aquí está lo que necesitas entender sobre este matrimonio divino. No era solo simbólico, tenía consecuencias reales. Una vez que una niña se casaba con un dios, nunca podría casarse con un hombre. Esa opción desaparecía para siempre. No podía tener hijos reconocidos legalmente. No podía poseer ni heredar propiedades. No podía dejar el templo jamás. Estaba atado a él de por vida. Y hay algo aún más oscuro sobre este ritual, algo que pronto se haría evidente en lo que sucedió después. Tenía que ver con cómo los sacerdotes se veían a sí mismos como representantes vivos de los dioses y lo que esa creencia significaba para estas supuestas novias divinas. Si estás empezando a darte cuenta de que lo que les pasaba a estas niñas era una explotación organizada disfrazada de devoción santa, que cada ritual estaba destinado a romper su espíritu y hacerlas completamente obedientes, entonces comparte esta historia.
Dale like para ayudar a que más gente aprenda esta historia oculta, y dime en los comentarios qué piensas sobre sistemas que reclaman autoridad divina para justificar el control. Ahora, déjame contarte cómo era realmente la vida diaria dentro del templo para estas niñas. Y te advierto, se pone aún peor. La vida dentro del templo para las sirvientas de los dioses era estricta, silenciosa y completamente controlada. Todo estaba planeado para evitar que escaparan o se rebelaran. Veamos cómo sería un día normal para alguien como Nefeltari después de años dentro del templo. Para entonces el shock había pasado, pero la pesada verdad de su cautiverio permanente se había hundido por completo. Se despertaba antes del amanecer en las habitaciones compartidas donde dormían todas las mujeres jóvenes del templo. Las habitaciones estaban abarrotadas, y mujeres mayores que habían estado allí por décadas actuaban como supervisoras. La privacidad no existía. Dormían en esteras de caña ásperas con casi nada a su nombre. Cualquier objeto personal de sus vidas antiguas les había sido quitado al llegar. No poseían nada. No eran nada. Solo sirvientas del dios. Después de despertar, las mujeres realizaban su purificación matutina, lavándose con agua y natrón, y luego vestían ropas simples de lino blanco que mostraban su estatus en el templo. Luego comenzaban sus tareas asignadas. La mayoría pasaba largas horas en labores repetitivas, tejiendo lino para el templo, preparando ofrendas de comida y bebida para los dioses, moliendo grano para pan, elaborando cerveza o cuidando los jardines del templo. Todo este trabajo apoyaba la riqueza y la economía del templo, pero se presentaba como servicio santo. Algunas mujeres tenían roles religiosos especiales. Las shemayat, las cantantes y músicas, practicaban himnos y tocaban instrumentos como el sistro, un sonarejo sagrado usado para la diosa Hathor, o pequeñas arpas y tambores. Actuaban durante los rituales, su música destinada a placer a los dioses y traer bendiciones. Pero aquí está lo que hacía la vida verdaderamente insoportable. A lo largo de todo esto, el silencio se imponía estrictamente. Solo podían hablar cuando se les daba permiso. Las mujeres del templo tenían que moverse en silencio, mantener la cabeza baja y nunca hablar a menos que un superior les hablara. Cualquier charla innecesaria era castigada. Este silencio servía a muchos propósitos. Evitaba que las mujeres formaran amistades que pudieran llevar a la rebelión, mantenía la atmósfera seria y sumisa, y hacía que cada mujer se sintiera completamente aislada, incluso rodeada de otras. Vivían solas en sus propias mentes, llenas de miedo y desesperanza, dándose cuenta de que nada en sus vidas cambiaría jamás. Déjame contarte sobre la amiga más cercana de Nefertari en el templo, una niña llamada Takayat. Ella había venido de una pequeña aldea en la región del Delta y ya llevaba 5 años en el templo. Llegó cuando tenía solo 11 años. Takayat trabajaba al lado de Nefertari en la sala de tejido, sentada junto a ella durante horas todos los días en sus telares, haciendo lino para el templo. No se suponía que hablaran mientras trabajaban, pero a veces, cuando la supervisora estaba lejos, Takayat le susurraba a Nefertari. Oraciones cortas y suaves, apenas más fuertes que un suspiro. Anoche soñé con mi madre. ¿Recuerdas cómo solías saber la fruta? ¿Cuántos años más hasta que muramos? Un día, la supervisora se dio cuenta. Se acercó sigilosamente por detrás de Takayat mientras la niña susurraba, y la golpeó con fuerza en la parte de atrás de la cabeza con una vara de madera. Takayat cayó hacia adelante sobre su telar, con sangre goteando de su cuero cabelludo. La supervisora la agarró y la arrastró fuera del taller mientras gritaba en voz alta a todos. «Esto es lo que les pasa a las que rompen el silencio. Esto es lo que les pasa a las que olvidan que son sirvientas sin voz propia». Takayat fue llevada lejos. Nefertari no la vio durante 3 días. Cuando Takayat finalmente regresó, no hablaba en absoluto, ni siquiera en susurros. Sus ojos estaban vacíos. Lo que sea que le hubieran hecho durante esos 3 días, había roto algo dentro de ella. Trabajaba como una máquina en su telar, pero nunca miraba a Nefertari. No respondía cuando Nefertari intentaba hablarle en voz baja durante los breves descansos en los que técnicamente se permitía hablar. 2 meses después, Takayat desapareció del área de dormir. La supervisora dijo que Takayat había sido encontrada impura, que había fallado en su servicio y que había sido devuelta a los dioses. A nadie le dijeron qué significaba eso. Nadie sabía a dónde había ido Takayat. Pero todas las mujeres entendían la advertencia. Esto es lo que pasa cuando resistes. Esto es lo que pasa cuando fallas.
Cualquiera de ustedes podría ser la siguiente. Pero los registros oficiales no mencionan nada más. La vigilancia y el control iban mucho más profundo que solo el trabajo diario y el silencio. Estas mujeres eran constantemente vigiladas por sacerdotisas senior y sacerdotes que dirigían el templo. Sus movimientos estaban restringidos a ciertas áreas. No podían dejar los terrenos del templo sin permiso y una escolta. No podían reunirse con nadie de afuera. El contacto con sus familias estaba completamente prohibido o estrictamente controlado y supervisado. Y el control iba aún más lejos. Las mujeres eran inspeccionadas regularmente para asegurarse de que permanecieran puras. Estas inspecciones, realizadas por sacerdotes, involucraban exámenes personales e invasivos de sus cuerpos. Los sacerdotes decían que era necesario para asegurarse de que las mujeres siguieran puras y no hubieran sido corrompidas por pensamientos o actos impuros. Pero lo que estas inspecciones realmente eran violaciones repetidas disfrazadas de rituales sagrados. Nefertari pasaba por estas inspecciones cada mes. Era llamada a una pequeña habitación donde un sacerdote la esperaba. Le decían que se quitara la ropa y se quedara de pie mientras él la examinaba. Sus manos se movían sobre su cuerpo mientras murmuraba oraciones y afirmaba estar buscando signos de impureza. Nefertari aprendió a abandonar su cuerpo durante esos momentos. Cómo dejar que su mente se alejara mientras su cuerpo era tocado e invadido. Aprendió que luchar era inútil y solo traía castigo. Aprendió que su cuerpo no era suyo, pertenecía al templo. Los sacerdotes podían tocarla en cualquier momento que dijeran que era por razones religiosas. Si una mujer parecía infeliz o rebelde, si lloraba demasiado, parecía distraída o no realizaba sus deberes con suficiente devoción, sería reportada a las autoridades del templo y castigada. Los castigos incluían ser obligada a hacer trabajo extra duro, ser privada de comida, ser golpeada por mujeres mayores del templo o ser encerrada sola en habitaciones de almacenamiento oscuras durante días. Y había algo más que hacía imposible el escape, incluso para las mujeres que lo pensaban. Muchas de estas niñas habían sido tomadas tan jóvenes que apenas recordaban la vida fuera del templo. Otras habían estado allí tanto tiempo que no sabrían cómo sobrevivir afuera. No tenían dinero, ni propiedades, ni habilidades útiles para vivir independientemente. No tenían familias restantes porque esos lazos habían sido deliberadamente cortados. Incluso si una lograba salir del templo, ¿a dónde iría? ¿Qué haría? ¿Cómo viviría? Este control total significaba que altos muros y puertas cerradas ni siquiera eran necesarios. Las mujeres estaban atrapadas mental y económicamente tanto como físicamente. Estaban atrapadas por no tener opciones, por saber que el templo era el único mundo que habían conocido y por darse cuenta de que cualquier resistencia solo traería dolor. Ahora déjame contarte sobre el entrenamiento y el lavado de cerebro que venían con esta estricta vida diaria, porque los templos no solo querían trabajadoras obedientes, querían mujeres que verdaderamente creyeran que su esclavitud era sagrada, que su dolor era servicio santo y que su falta de libertad era en realidad el honor espiritual más alto. Desde el momento en que eran dedicadas, a las niñas se les decía que eran bendecidas. Se les decía que habían sido elegidas por los dioses para un favor especial, que sus vidas de servicio valían más que cualquier vida ordinaria. Se les enseñaba que los sacerdotes que les daban órdenes hablaban con la voz de los dioses y que desobedecer a los oficiales del templo era lo mismo que desobedecer a los dioses, trayendo castigo tanto en esta vida como en la siguiente. Se les decía que sus cuerpos no eran suyos, sino templos que contenían el Espíritu Divino. Sonaba santo hasta que veías cómo se usaba esa creencia. Si tu cuerpo es un templo del Dios, entonces los sacerdotes, que afirman actuar por el Dios, pueden entrar en ese templo. Si eres la novia de un Dios, entonces los representantes del Dios pueden reclamar los derechos de ese matrimonio divino. Esta creencia, enseñada desde la infancia, hacía que estas mujeres aceptaran actos que de otra manera habrían resistido, porque la resistencia significaba desafiar a los dioses mismos. También se les enseñaba que el mundo exterior era sucio y peligroso, que la gente común vivía en oscuridad espiritual y que solo dentro del templo podía existir la verdadera pureza y sabiduría. Esta enseñanza las hacía temer todo lo que estaba afuera, las hacía creer que incluso si pudieran irse, no deberían quererlo, porque solo dolor y condenación esperaban más allá de los muros. El lavado de cerebro se reforzaba con rituales interminables y repetición.
las mismas canciones todos los días, las mismas oraciones, las mismas ceremonias, hasta que las acciones y palabras se volvían automáticas, hasta que las creencias se sentían reales en lugar de forzadas. Pero no todas las mujeres aceptaban el lavado de cerebro por completo. Déjame contarte qué pasó cuando Mutmuya, la niña de Nubia, cumplió 16 años. Para entonces, había estado en el templo durante 8 años. Había aprendido a hablar egipcio perfectamente. Podía cantar los himnos y realizar los rituales. Podía tejer y preparar ofrendas. Podía moverse en silencio por el templo en perfecta obediencia. Pero no había olvidado el rostro de su madre. No había olvidado las canciones nubias que su madre solía cantar. No había olvidado que una vez había sido libre, que había corrido por campos abiertos, nadado en ríos y reído con sus hermanos. Los recuerdos se desvanecían, como viejos sueños, pero aún estaban ahí. Una noche, acostada en la oscuridad de los cuartos de dormir, Mutmuya comenzó a cantar suavemente, no los himnos egipcios que le habían enseñado, sino una canción nubia, en su lengua natal, palabras que no había pronunciado en 8 largos años. La canción era sobre el hogar, sobre madres e hijas, sobre la libertad. Una mujer mayor del templo escuchó a Mutmuya cantar. Fue y se lo dijo a la supervisora. A la mañana siguiente, Mutmuya fue arrastrada ante el sumo sacerdote. Él exigió saber en qué idioma había estado cantando y qué significaban las palabras. Mutmuya intentó explicar que era solo una canción, que su madre le había enseñado, que no pretendía faltarle el respeto a los dioses egipcios. El sumo sacerdote la abofeteó tan fuerte que cayó al suelo. «No tienes madre», dijo fríamente. «No tienes idioma excepto el idioma de los dioses a los que sirves. No tienes canciones excepto nuestros himnos. No tienes recuerdos excepto los que te damos. No eres nada. Existes solo para servir». Mutmuya fue castigada encerrándole en una habitación de almacenamiento durante 7 días con apenas comida o agua. Cuando salió, algo dentro de ella se había roto de una manera que no había sucedido antes. Nunca volvió a cantar canciones nubias. Intentó ni siquiera pensar en Nubio, temiendo que los sacerdotes de alguna manera lo supieran y la castigaran de nuevo. Pero tarde en la noche, a veces las palabras venían a su mente por sí solas, y lloraba en silencio, lamentando la pérdida de sus recuerdos, su idioma y hasta el pequeño acto de recordar quién solía ser. Ahora escucha con atención, porque aquí es donde la historia se pone mucho peor que cualquier cosa que hayas oído hasta ahora. Déjame contarte sobre los deberes rituales que ciertas mujeres del templo tenían que realizar. Deberes que se describían en los registros oficiales del templo, usando un lenguaje hermoso y poético para ocultar lo que realmente estaba pasando. Deberes que convertían la religión en explotación organizada. Algunas mujeres, especialmente aquellas llamadas esposas de Dios, o las que servían en templos de dioses relacionados con la fertilidad y el nacimiento, como Hathor o Mut, tenían roles en lo que se llamaban uniones sagradas o rituales de matrimonio divino. Estas ceremonias se decían que eran recreaciones de mitos antiguos, rituales donde se invocaban poderes divinos para traer orden al universo, para bendecir a Egipto con tierras fértiles y prosperidad. El lenguaje usado para describir estos rituales sonaba elegante y simbólico. El dios entra en su templo. La semilla divina es plantada. La diosa recibe a su consorte. Palabras hermosas que podían significar muchas cosas. Pero déjame contarte qué significaban estos rituales una vez que quitas la poesía. Sacerdotes de alto rango, especialmente el sumo sacerdote de Amón u otros grandes templos, afirmaban que se convertían en el dios durante ciertas ceremonias. Se vestían con disfraces para parecerse a la deidad. Hablaban en lenguaje ritual, afirmando que su voz era la del dios, y realizaban actos que se decían que eran el dios trabajando a través de ellos. Pero estos eran actos hechos con cuerpos humanos, muy reales, muy físicos. Las mujeres elegidas para la unión sagrada eran purificadas, vestidas con ropas ceremoniales, llevadas a habitaciones internas donde los extraños no estaban permitidos, y les decían que estaban a punto de recibir la bendición del Dios. Les decían que el Dios entraría en ellas, que el poder divino fluiría a través de ellas,
que esto era el honor más alto que una mujer podía tener. Les advertían que el miedo o la resistencia enojaría al dios y traería desastre no solo sobre ellas, sino sobre todo Egipto. Y entonces, sacerdotes que afirmaban ser vasos de poder divino realizaban lo que llamaban derechos de matrimonio divino con estas mujeres, actos que en cualquier situación normal se verían como violación y abuso. Pero dentro del templo se llamaban deber sagrado, ritual santo y la voluntad de los dioses. Déjame ser completamente claro sobre esto. Esos no eran relaciones entre iguales, eran actos forzados entre hombres poderosos que gobernaban cada parte de las vidas de estas mujeres y mujeres sin poder que habían sido entrenadas desde la infancia para creer que sus cuerpos pertenecían a los dioses y que los sacerdotes hablaban por esos dioses. Las mujeres no podían rechazar, no podían reportar lo que se les hacía. No podían escapar. Les decían que era sagrado, que era una bendición, que deberían sentirse agradecidas. Déjame contarte qué se pasó a Nefertari cuando fue elegida para su primer ritual de unión sagrada. Tenía solo 14 años y había estado en el templo durante 5 años. La supervisora le dijo que había sido elegida para un gran honor, que participaría en el festival del matrimonio divino, que el dios Amón mismo la bendeciría. Nefertari no entendía qué significaba esto realmente, solo sabía que la estaban tratando de manera diferente. Recibió mejor comida, fue bañada con cuidado y vestida con las ropas más finas que jamás había usado. Las otras mujeres del templo la miraban con expresiones extrañas que no podía leer. Algunas parecían tristes, otras asustadas y algunas aliviadas de que no fueran ellas. Esa noche, Nefertari fue llevada al santuario interior. La habitación brillaba con docenas de lámparas de aceite. El aire estaba espeso con humo de incienso. El sumo sacerdote estaba de pie frente al altar, vistiendo un rico disfraz y una máscara que lo hacía parecer al Dios mismo. Otros sacerdotes formaban un círculo alrededor del santuario, cantando en el antiguo lenguaje ritual. El sumo sacerdote se acercó a Nefertari y le dijo que estaba a punto de recibir la bendición del dios, que Amón mismo entraría en ella y que debía someterse completamente y sin miedo. Nefertari se congeló, confundida. Entonces, cuando las manos del sacerdote se movieron para quitarle sus prendas ceremoniales, entendió. Intentó retroceder, intentó correr, pero los otros sacerdotes la agarraron de los brazos y la sostuvieron quieta. El sumo sacerdote le dijo que no podía rechazar al dios, que resistirse era blasfemia, y que si fallaba, los dioses la maldecirían a ella y a todo Egipto. Nefertari estaba aterrorizada. Tenía 14 años. Durante 5 años le habían enseñado a creer que los sacerdotes hablaban por los dioses, que desobedecerlos traería castigo divino. No tenía a nadie que la ayudara, ningún lugar a donde correr y ninguna fuerza para resistir a hombres que reclamaban poder santo para lo que estaban a punto de hacer. Lo que pasó después no lo describiré en detalle, ya lo entiendes. Lo que le hicieron a Nefertari en ese santuario, rodeada de sacerdotes cantando y humo de incienso asfixiante, con el sumo sacerdote fingiendo ser el Dios mismo, se llamaba unión sagrada. Se llamaba bendición divina. Se registró en los registros del templo como un ritual exitoso. Pero incluso a los 14 años, después de 5 años de entrenamiento y lavado de cerebro, Nefertari sabía que lo que le había pasado no era sagrado. No fue una bendición. Fue abuso disfrazado de religión, explotación oculta tras rituales. Y no había nada que ella pudiera hacer al respecto. No había a quien contarle. No había justicia que pudiera buscar. Porque los mismos hombres que la habían lastimado eran los que decidían qué significaba la justicia. Ellos hablaban en nombre de los dioses. Ellos controlaban cada parte de su vida. Después del ritual,
Nefertari fue llevada de regreso a los dormitorios. Las otras mujeres no la miraron. Takayat, antes de ser quebrada y llevada lejos, una vez le había susurrado a Nefertari sobre las uniones sagradas, lo que realmente significaban, y cómo todas las mujeres del templo vivían con el miedo de ser elegidas. Ahora Nefertari entendía. Ahora sabía lo que todas las demás ya sabían. Esto podía volver a suceder. Probablemente volvería a suceder. Y no había nada que ninguna de ellas pudiera hacer excepto obedecer y tratar de sobrevivir. Algunas mujeres pasaban por estas uniones sagradas muchas veces, elegidas una y otra vez para rituales que requerían la participación de mujeres. La frecuencia dependía del calendario del templo y de qué ceremonias necesitaban ese tipo de ritual. Los grandes festivales podían tener varios de ellos. Ciertas temporadas relacionadas con la fertilidad o la renovación traían aún más actividad ritual. Y aquí viene algo aún más perturbador. Algunas de estas mujeres tuvieron hijos como resultado de esas uniones sagradas. Se decía que los niños estaban bendecidos, tocados por el favor divino y destinados a servir en el templo también. Pero también eran la prueba viva de lo que les había ocurrido a sus madres. Estos niños crecían dentro de los recintos del templo, criados por sus madres, pero también por el mismo sistema que había lastimado a esas madres. Las hijas podían seguir los pasos de sus madres y convertirse en sirvientes del templo. Los hijos podían ser entrenados como sacerdotes. El sistema se alimentaba a sí mismo, creando nuevas víctimas del dolor de la generación anterior. Cuando Nefertari tenía 16 años, se dio cuenta de que estaba embarazada. Había sido elegida para rituales de unión sagrada 3 veces más desde la primera. No sabía cuál de los sacerdotes era el padre. No sabía qué iba a pasar ahora. Estaba aterrorizada. Cuando su vientre comenzó a notarse, la trasladaron a otros dormitorios donde vivían las mujeres embarazadas del templo. Había 6 mujeres más allí, todas en diferentes etapas de embarazo, todas víctimas del mismo sistema. Por primera vez desde que había ingresado al templo, Nefertari pudo hablar abiertamente con otras mujeres sobre lo que les había pasado, cómo se sentían y los temores que tenían por los bebés que llevaban en su interior. Una mujer mayor le explicó qué debía esperar. El niño será apartado de ti después del destete. Si es niña, se convertirá en sirvienta del templo, como nosotras. Si es niño, será criado por los sacerdotes. Lo verás a veces, pero no será realmente tuyo. El niño pertenecerá al templo, igual que tú. Este es nuestro destino. Esto es lo que somos. Nefertari dio a luz a una hija 8 meses después. El parto fue muy difícil, casi muere desangrada, pero sobrevivió, y durante 3 años se le permitió quedarse con su hija para amamantarla y cuidarla, a la hija que, en secreto, llamó Nefora en su corazón, aunque los registros del templo le dieron otro nombre. Luego, la niña fue apartada para comenzar su entrenamiento como sirvienta del templo. Nefertari volvió a sus deberes habituales. A veces veía a su hija en los pasillos del templo, pero no se le permitía mostrar que era su madre. A la niña se le enseñaba a llamar madre a todas las mujeres del templo colectivamente, y a ninguna de manera individual. Nefertari observaba a su hija crecer desde la distancia, veía cómo era quebrada y entrenada de la misma forma en que ella lo había sido, y no podía hacer nada. No podía protegerla, ni salvarla, ni siquiera consolarla. Esa era la parte más cruel, no solo ser explotada ella misma, sino ver cómo su hija quedaba atrapada en el mismo sistema, saber que el ciclo continuaría, que su hija algún día podría tener hijos a través de esas uniones sagradas, que esos hijos podrían crecer y convertirse en sacerdotes que explotarían a otras mujeres. El sistema seguía alimentándose a sí mismo, creando un sufrimiento y un trauma sin fin. Ahora déjame contarte lo que les ocurría a las mujeres que intentaban luchar contra este sistema, que rechazaban sus roles, que trataban de escapar o hablar sobre lo que se les hacía. Los castigos estaban diseñados para infundir miedo, no solo en la mujer castigada, sino en todas las demás que lo presenciaban. Algunos templos practicaban lo que llamaban purificación mediante corrección, rituales en los que las mujeres consideradas impuras o desobedientes eran castigadas en nombre de la limpieza espiritual. Estos castigos incluían largos ayunos, obligarlas a pasar días o incluso semanas con muy poca comida o agua mientras seguían trabajando, o encerrarlas solas en habitaciones oscuras o celdas por tiempo indefinido. A veces eran golpeadas por mujeres mayores del templo, mientras los sacerdotes observaban para asegurarse de que el castigo fuera lo suficientemente severo. Pero había algo aún peor que esos castigos. Era un destino reservado para las mujeres que el templo consideraba culpables de los crímenes más graves. Aquellas que intentaban escapar, que decían querer irse, que se negaban a participar en las uniones sagradas,
o que cuestionaban si los sacerdotes realmente hablaban en nombre de los dioses. Estas mujeres enfrentaban algo llamado dedicación al desierto o retorno al caos. ¿Qué significaba eso? La mujer era llevada fuera de los terrenos del templo, algo que casi nunca ocurría, así que todos sabían que era algo extremo. La llevaban lejos, hacia el desierto, más allá de la tierra fértil, al yermo árido que los egipcios creían pertenecía al dios Set, el dios del caos y la muerte. Y allí la dejaban, sola, sin agua, sin comida, sin refugio y sin forma de regresar. El templo lo llamaba exilio religioso, diciendo que era de vuelta al caos para que los dioses decidieran si merecía vivir, pero en realidad significaba la muerte. Una muerte lenta y dolorosa por el calor, la sed y el hambre, en un lugar que los egipcios consideraban el peor de los horrores. Déjame contarte lo que le ocurrió a una mujer llamada Hutmaite. Tenía unos 25 años, había servido en el templo desde que tenía 9, había pasado por las uniones sagradas decenas de veces, había dado a luz a 3 hijos, todos arrebatados de sus brazos. Había llegado a un punto de quiebre, un momento en el que todo el lavado de cerebro dejó de funcionar y ya no podía obligarse a creer que lo que le hacían era sagrado. Un día, Hutmaite se levantó durante la comida del mediodía y habló en voz alta para que todas las mujeres del templo en el comedor pudieran escucharla. «Esto no es santo. Estos hombres no son dioses. Somos prisioneras. Nos usan y nos desechan. Debemos resistir, debemos negarnos, debemos escapar». El salón quedó completamente en silencio. Todas las mujeres miraron a Hutmaite con asombro y terror. Una supervisora corrió a llamar a los sacerdotes. En cuestión de minutos, los guardias llegaron y la agarraron, arrastrándola ante el sumo sacerdote. El sumo sacerdote ni siquiera le habló. Solo hizo un gesto con la mano y los guardias empezaron a llevarse a Hutmaite hacia las puertas del templo. Ella gritó y se resistió. Rogó a las otras mujeres que la ayudaran, que se unieran a ella, que lucharan juntas. Pero nadie se movió. Todas se quedaron ahí paralizadas, observando con horror cómo Hutmaite era arrastrada lejos. Las mujeres del templo fueron obligadas a mirar mientras Hutmaite era llevada al desierto. Se pararon sobre los muros del templo y la vieron avanzar cada vez más lejos hasta que se convirtió en una diminuta figura perdida en la arena. Luego, los guardias dieron media vuelta y regresaron al templo, dejándola sola, a kilómetros de cualquier fuente de agua o refugio, con el sol subiendo en el cielo. Las mujeres tuvieron que seguir mirando durante horas. Vieron a Hutmaite intentar caminar de regreso hacia el templo, pero los guardias en los muros dispararon flechas cerca de sus pies para obligarla a retroceder. La vieron colapsar bajo el calor, levantarse otra vez, caminar sin rumbo mientras el sol quemaba su piel y la sed la hacía perder la razón. Al caer la noche, Hutmaite había dejado de moverse. Al día siguiente las mujeres fueron obligadas a salir y ver su cuerpo. El templo quería que vieran exactamente lo que les pasaba a las que se atrevían a resistir. Hutmaite había muerto de calor y de sed. Su cuerpo ya estaba siendo devorado por los carroñeros. La escena era tan terrible que varias mujeres vomitaron. El sumo sacerdote se puso frente a ellas y dijo: «Esto es lo que les ocurre a las impuras. Esto es lo que les ocurre a las que traicionan sus votos sagrados. Esto es lo que los dioses hacen con las blasfemas. Que su cuerpo permanezca en el desierto, sin enterrar. Que su espíritu vague por siempre sin descanso. Y que todas ustedes recuerden lo que han visto». El cuerpo de Hutmaite fue dejado donde había caído. Nadie tenía permitido enterrarla. Cuando las mujeres regresaron al templo, se les ordenó no volver a mencionar su nombre, actuar como si nunca hubiera existido. Pero por supuesto recordaban cada detalle de su sufrimiento y de su muerte. Ese era el objetivo. La memoria las mantenía obedientes y temerosas durante años. Pero aquí está lo que los sacerdotes probablemente no esperaban. El recuerdo de Hutmaite también se convirtió en otro tipo de lección. Algunas mujeres, en lugar de ser quebradas por completo, comenzaron a ver con claridad lo que siempre habían sabido en secreto, pero que temían admitir. Este sistema no era sagrado, era pura explotación. Los sacerdotes no eran divinos, eran hombres que usaban la religión para justificar la crueldad. Y mujeres como Hutmaite, que resistieron aún sabiendo que morirían por ello, eran heroínas, no pecadoras. La resistencia tenía que ser silenciosa, oculta, invisible.
enterrada tan profundamente que ni los supervisores más vigilantes pudieran detectarla. Pero existía. Estaba en las canciones que las mujeres cantaban. Canciones que, en apariencia, alababan a los dioses, pero en secreto se burlaban de los sacerdotes. Estaba en las miradas que intercambiaban mientras los sacerdotes predicaban, miradas que decían, sabemos que esto es una mentira, aunque tengamos que fingir que creemos. Estaba en pequeños actos de rebelión, como tejer errores a propósito que formaban palabras secretas en los patrones, palabras como estoy aquí, recuerdo o resisto. Y a veces, las mujeres encontraban formas de dejar rastros detrás, mensajes secretos, símbolos o escritos ocultos, pequeñas verdades que podían sobrevivir incluso si ellas no lo hacían. Susurros que alguien, algún día, podría escuchar. Ahora, déjame contarte cómo terminaron las vidas de estas mujeres y cómo sus identidades fueron completamente borradas, incluso en la muerte. La mayoría de las mujeres del templo morían dentro de los muros, habiendo pasado toda su vida, desde la infancia hasta la vejez, sirviendo a instituciones que habían consumido sus cuerpos, su trabajo y hasta su sentido de sí mismas. Cuando morían, no eran enterradas como personas, sino como propiedad del templo. Sus entierros reflejaban su estatus, no como hijas, madres o individuos, sino como siervas del templo. Las mujeres del templo casi nunca eran enterradas con sus familias. Esa separación era total, persistiendo incluso después de la muerte. En cambio, eran enterradas en áreas especiales del templo, a veces en fosas comunes, a veces en hoyos simples y sin marcar, sin ataúdes, sin monumentos, sin nada que preservara su memoria. Cuando Nefertari murió a los 52 años, después de 43 años de servicio en el templo, su cuerpo apenas fue preparado. La envolvieron en lino y la colocaron en una fosa compartida con otras 3 mujeres del templo que habían muerto en la misma época. No hubo ataúd, solo vendajes. No hubo funeral, sino una corta oración murmurada por un sacerdote menor. Ningún lapidario, nada que mostrara quién había sido o que alguna vez existió. Su hija, Nefura, que ya era adulta y había pasado toda su vida en el templo igual que su madre, no tuvo permiso para llorar abiertamente. No se le permitió visitar el sitio de entierro. Se esperaba que regresara a sus deberes como si nada hubiera pasado. A los pocos días, a las otras mujeres del templo se les ordenó no mencionar a Nefertari, actuar como si nunca hubiera existido. Su nombre no fue registrado en ningún lugar como alguien digno de recuerdo. Había sido una sierva del dios, y ahora su servicio había terminado. Eso era todo lo que había que decir. Este olvido no fue un accidente. Fue deliberado, parte del sistema. Los líderes del templo querían que estas mujeres fueran borradas como individuos. Su valor existía solo en su servicio, no en su humanidad. Cuando morían, su utilidad terminaba, y con ella también su memoria. Pero aquí es donde ocurrió algo extraordinario. Algunas de estas mujeres intentaron luchar contra el olvido. En los rincones más silenciosos de los templos, en lugares donde nadie las observaba, algunas grabaron pequeños mensajes en la piedra. Eran grabados diminutos, hechos con rapidez, fáciles de pasar por alto. Pero estaban ahí. Nací libre. Me arrebataron eso. Recuerda que fuimos personas. Mi nombre era Mut Tamuya, antes de que lo cambiaran. Ese nombre está muerto, pero quise escribirlo una vez. Tuve 4 hijos. Todos me fueron arrebatados. Los amé, aunque no me estaba permitido. Fui su madre, aunque ellos nunca lo supieron. A quien encuentre esto, sepa que sufrimos. No elegimos esto. No fuimos bendecidas. Fuimos prisioneras. Cuenta nuestra historia si puedes. Estos mensajes, tallados con miedo y prisa durante breves momentos robados al trabajo, eran la única forma en que la mayoría de las mujeres del templo podían dejar una huella de sus vidas. Eran intentos desesperados por ser recordadas, por demostrar que alguna vez existieron como personas reales, con pensamientos, emociones y vidas que importaban. Las mujeres sabían que quizás nadie vería nunca sus grabados, y que incluso si alguien los encontraba, tal vez no los entendería o no les creería. Pero aún así, grababan, porque la idea de ser completamente borradas sin siquiera intentar resistir era insoportable. Grababan porque, aunque sus palabras permanecieran ocultas durante miles de años, aunque nadie las leyera jamás, el acto de grabar significaba algo. Era la prueba de que habían existido,
Era su manera silenciosa de decir, estuve aquí. Mutua, una niña nubia que había sido capturada a los 8 años y obligada a servir en un templo durante más de 40 años, dejó su último mensaje solo 2 días antes de morir de fiebre a los 49 años. Había robado una pequeña herramienta de bronce de un taller. En una oscura sala de almacenamiento, donde la habían enviado a contar vasijas de grano, grabó sus palabras en la pared. Vine de más allá de la primera catarata. El nombre de mi madre era Amanator. Ella cantaba canciones en nubio. Aún recuerdo su voz, aunque no la he escuchado en 41 años. Nunca la olvidé. Nunca olvidé quién era antes de que me llevaran. Esta vida no fue mi elección. Estos dioses no fueron mis dioses. Si alguien encuentra esto, sepa que existí. Sepa que recordé. Sepa que nunca dejé de ser Mutmua de Nubia, incluso cuando me llamaron con nombres egipcios y dijeron que pertenecía a su diosa. Seguí siendo yo. Nunca renuncié a eso, ni siquiera cuando lo perdí todo. Murió 2 días después. Su mensaje quedó allí, oculto en la oscuridad, desconocido para los sacerdotes que la enterraron en una tumba sin nombre, desconocido para su hija, arrebatada de sus brazos cuando tenía apenas 3 años, que creció sin saber que su madre alguna vez fue libre en Nubia, desconocido para los miles que más tarde caminaron por esa misma sala durante siglos. Pero el mensaje permaneció. El valor de Mutwa quedó grabado en piedra, perdurando más allá del templo que intentó borrarla. Un susurro desde las sombras que decía, existí, importé, recuérdame. Esto es lo que los templos de Egipto intentaron ocultar. Esto es lo que las hermosas inscripciones en los muros no muestran. Esta es la verdad detrás del lenguaje sagrado y de las imágenes divinas. Miles de niñas arrancadas de sus hogares, usadas durante décadas, olvidadas al morir, dejando solo pequeños grabados ocultos como prueba de que vivieron. Los templos aún se alzan. Los turistas todavía los visitan, maravillados por las enormes columnas, las estatuas y los muros coloridos. Los guías aún hablan de faraones, dioses y la gloria egipcia. Pero casi nadie habla de las mujeres del templo. Casi nadie cuenta la historia de las niñas que fueron llevadas, de los rituales que las quebraron, del dolor que dominó sus vidas y del silencio que siguió a sus muertes. Pero ahora tú lo sabes. Ahora entiendes lo que realmente ocurrió detrás de esos muros tan bellos. Ahora cuando veas esos templos, podrás ver la verdad grabada en las mismas piedras, el sufrimiento, las voces, la resistencia. Podrás recordar a las mujeres que vivieron y murieron allí, que intentaron luchar de las únicas formas que pudieron, que dejaron mensajes esperando que alguien, algún día, los encontrara y comprendiera. Ellas fueron Nefertari, que tenía solo 9 años cuando su padre la vendió para pagar una deuda. Fueron Mutwa, de 8 años, capturada por soldados de su hogar nubio. Fueron Tat, Hanut Mait, Nefura y miles más, cuyos nombres se perdieron porque sus registros fueron destruidos o nunca escritos. Fueron personas reales, sufrieron, existieron, y merecen ser recordadas, no como siervas de dioses o partes de un sistema religioso, sino como seres humanos que soportaron un sufrimiento inimaginable y aún así encontraron maneras de resistir, de recordar y de dejar un mensaje para que alguien lo escuchara. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Cómo deberíamos ver estos monumentos antiguos construidos sobre tanto dolor? ¿Podemos confiar en el poder religioso sin cuestionarlo? ¿Qué partes de esta historia siguen ocurriendo hoy? Deja tus pensamientos abajo. Si crees que historias como esta deben ser contadas, si piensas que la verdad es más importante que la comodidad, suscríbete a este canal. Aquí revelamos los lados más oscuros de la historia antigua, con evidencia real y fuentes verificadas. Damos voz a aquellos cuyo dolor fue destinado al olvido. Recordamos a las víctimas que la historia intentó borrar. Así que presiona el botón de suscribirte y comparte este video con quien necesite saber que no todo lo hermoso es bueno y que no todo lo sagrado fue santo. La historia está llena de dolor y es nuestro deber recordarlo. Los templos aún permanecen, las piedras aún recuerdan. Y ahora, tú también. Nos vemos en el próximo video.